vamos a entrevistar a Vilma Ripoll, dirigente del MST Nueva Izquierda. Les agradezco que me hayan llamado y me den la oportunidad de decir nuestra posición. Vilma, ¿ustedes consideran que debemos volver a fase 1, pero creen que llegamos tarde? Y hace 16 días, cuando el gobierno flexibilizó, nosotros planteamos que era un error, que había que volver a fase 1, porque si no se disparaban las cifras de contagio, íbamos a ir a un pico de pandemia rápido y escandaloso que iba a desbordar toda la salud. Sin embargo, abrieron los sectores que no eran de producción esencial, no controlaron nada. Las fábricas que abrieron están todas con coronavirus, FATE, Mondelez, Volkswagen, Toyota, todas las grandes fábricas con personal con coronavirus y las patronales negándose a reconocerles el área de influencia del trabajador para no darles licencia. Esa situación, ¿cómo la frenás? Frente a la desesperación de Kicillof y del presidente Fernández, hay que volver, pero no así como siempre. Hay que poner de verdad medidas sociales, medidas sanitarias que le resuelvan el problema a la gente para que pueda resistir la cuarentena. Porque si no nos hacen elegir entre vivir o comer. ¿Y cómo se puede enfrentar la cuarentena en estas condiciones? Es verdad que no se puede aguantar la cuarentena así como está, porque es necesario que haya medidas sociales que le ayuden a la gente a pasar la cuarentena. Las migajas que el gobierno nos dio y encima no llegaron, como la IFE de 10.000 pesos, que no alcanza y no llegó, como el freno a los despidos, las suspensiones y las rebajas salariales que no se hicieron efectivas, como el problema de los comedores, que le falta comida y cada día hay más gente que va a comer, como el problema de los monotributistas, de la gente que tiene pequeños negocios. Todo eso hay que atender para que la gente pueda pasar la cuarentena. Y entonces no puede ser que sigamos subsidiando con la plata del ANSES, que es nuestra plata de los trabajadores, a multinacionales como Techin, que encima despidió 1.400, como Coca-Cola, como grandes sectores de la sociedad rural, como los CEOs de Clarín. Eso se tiene que terminar. Y además hay que ponerle un fuerte impuesto a las grandes fortunas, como presentó el FIT en el Congreso y se demoran en votar. Eso significarían 15.000 millones de dólares que podría aportar el gobierno para hacer medidas sociales que la gente le sirvan para vivir. Entonces, es muy importante hacer una cuarentena, pero con todo lo que la gente necesita para poder vivir y aguantarla. Finalmente, ¿cuáles serían las propuestas de la izquierda para reactivar la economía si se vuelve a la fase 1, teniendo en cuenta que el Estado está en una situación de crisis económica? Lo primero es que si se sigue por este camino, con las fábricas abiertas, viviendo del Estado, con la gente yendo a trabajar y contagiándose en los transportes, con la gente de salud en una situación de exposición total a los contagios, con la gente de los barrios en una situación de hacinamiento que no le permite ni siquiera evitar poder contagiarse, ¿cómo haces? Entonces, para nosotros, volver a la fase 1 y tomar medidas sociales y sacar fuertes impuestos a los que más tienen, terminar de subsidiar a las grandes empresas y además dejar de pagar la fraudulenta deuda para que esa guita la tengamos ahora para nosotros, es la única posibilidad que tenemos de responder a la pandemia y también de encarar con esa plata el día siguiente de la pandemia, armando un plan de viviendas, de sanidad, de necesidades de la gente transformada en planes para resolverle los problemas a la gente. De lo contrario, no va a haber reactivación. Va a haber reactivación de las ganancias de las grandes empresas que nunca fueron esenciales y que este gobierno de entrada reabrió, como pasó con las mineras. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por haberme invitado y espero haber estado a la altura de las respuestas que ustedes esperaban. Esto fue la opinión entonces del MST Nueva Izquierda respecto a cuál es la situación económica, política y sanitaria de nuestro país en el marco de esta pandemia. Seguimos. Vamos a dedicar este bloque de Ciudadanos a hablar de las actividades que aún no tienen bandera de largada para retomar con sus actividades y que naturalmente están sufriendo el tema de esta inactividad
por causa de la pandemia. En particular nos vamos a detener en lo que tiene que ver con natatorios y gimnasios en la ciudad de La Plata y en la provincia de Buenos Aires, claro está. Vamos a saludar primero a Fernando Puchuri, que es el presidente de la Cámara de Natatorios y Lugares de Alquiler de la provincia de Buenos Aires. Fer, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Bien? Bien, muy bien. Y también a Nicolás González Pianta, que es profesor universitario de Educación Física y tiene a su cargo 2 gimnasios, uno en La Plata y uno en la localidad de Gonet. ¿Cómo te va, Nicolás? ¿Cómo andan? Buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bien, buenas tardes. Bueno, arranco preguntando yo, Turco, si te parece, le pregunto a Fernando Puchuri, ¿por qué razón hay lugares como por ejemplo Jujuy o algunos otros lugares donde la actividad de natatorios ya está permitida y acá en la provincia de Buenos Aires todavía no? Mira, tengo estrecha vinculación con la gente de Jujuy, arrancan este lunes, ellos estuvieron muy a favor, la ventaja de no tener casos en toda la provincia, aún así la espera fue larga, ya te digo, el lunes próximo arrancan, presentaron el protocolo, hicieron todos los pasos que hemos hecho cada uno en su distrito, y eso fue lo que inclinó la balanza como para poder arrancar. Arrancaron ellos, y arrancó Corrientes también, y la semana que viene arrancan en San Luis. Bien. Voy con Nicolás. Nicolás, una de las actividades que más va a tardar en volver es la actividad en los gimnasios. Mientras tanto, vemos en Capital Federal que ya se habilitó algunos lugares para que la gente vaya en un horario, a mi entender, un horario más que complicado, entre la noche y la madrugada, para que puedan salir a hacer algún tipo de actividad física. Aquí en la ciudad de La Plata, ¿hay un pedido similar al intendente? Sí, se hicieron varios pedidos, desde las actividades al aire libre como lo que tiene que ver con los gimnasios. Se han presentado protocolos y demás, pero todavía no hemos tenido la suerte de poder tener por lo menos un horizonte de cuándo va a ser esa fecha, ni para una cosa ni para la otra, por lo que todavía estamos a la espera de que nos digan cuándo podemos tener alguna fecha más o menos cierta como para tener una proyección y poder organizarnos, pero bueno, por ahora no tuvimos suerte. Fernando, sé que has presentado una propuesta, la Cámara obviamente que nuclea a los natatorios que vos presidís, ha presentado una propuesta con referencia a, bueno, retomar la actividad bajo algunos nuevos protocolos. ¿Ante quién lo hiciste y, en todo caso, en qué consisten? Mira, Ale, el camino a recorrer fue presentarlo a Secretaría de Producción de la Municipalidad, de aquí de La Plata, que elevaba el protocolo, al Ministerio de Producción de la provincia, y ahí vino denegada la actividad sin detalle de si el protocolo era acertado o no. Nosotros pugnamos por abrir porque tenemos una cosa que es muy a favor, que está aprobado, no porque lo dice Fernando Puchuri, sino por escritos de la OMS, donde el virus no se propaga en el agua. Claro. La dificultad estaría en las áreas en común. El protocolo estaba muy focalizado no solo en el cuidado en el agua, a pesar de esto que les nombré anteriormente, sino en los cuidados de espacios comunes, la no utilización de las duchas como habitualmente se hace, sino una ducha al costado de la pileta como para higienizarse rápidamente y desestimar o quitarle preponderancia a todo el ritual del vestuario con ducha y demás, ¿cierto? Sí, sí, exacto. Pero bueno, lamentablemente, al igual de lo que decía Nico, sin un horizonte cercano. Uno de los temas también que se han visto más afectados tiene que ver obviamente con el pago de salarios. Los natatorios tienen desde profes hasta tienen personal de limpieza. Sé que hay un porcentaje, no sé en cuánto anda ahora, que pidieron esa ayuda de parte del Estado. Mira, el panorama es muy crítico. Desde la Cámara hicimos un relevamiento a unas 150 piletas de todo el país. Hay más, pero bueno, a ese relevamiento accedimos. Y en este momento el 55% no puede hacer frente a los sueldos y un 35% lo hace parcialmente. Con lo cual es un indicador muy grande, no solo en cuanto a los sueldos, sino que la misma proporción está referida a la problemática de tasas e impuestos. Es decir, endeudándose a futuro también. ¿Cuánta gente solicitó el auxilio del Estado
para pagar sueldos, Fer? ¿Tenés ese dato? Al 38% no le llegó, Ale, que es un Ajá. número alto también. En las diversas formas, es decir, cada uno tiene distinto vínculo impositivo con el Estado. De todas las solicitudes, el 38% no accedió a nada, que son números muy elevados, ¿no es cierto? Y teniendo en José, cuenta... entiendo también que para Nicolás la pregunta cabe, ¿no? Sí, mira, nosotros tenemos una particularidad, porque en uno de los gimnasios nos dieron el beneficio y en el otro no. Y la excusa es que como uno de los gimnasios no cumplía un año de vida, por lo tanto no tenían cómo comparar con el mismo mes del año anterior. Por lo tanto, Ajá. nosotros facturamos más este año que el año pasado porque no existíamos, obviamente. Entonces, como no existíamos, no nos dieron el beneficio. Estamos tratando de que nos los den, pero hasta ahora ninguno de ni el mes pasado ni este mes, hasta ahora nos dieron el beneficio. Sí. Y por un lado, te obligan a quedarte en casa. Para el gobierno, tanto los natatorios como los gimnasios no son actividades esenciales, aunque para mucha gente sí lo es, especialmente lo que tiene que ver con gimnasios como el que vos manejás, Nico, y como la pileta que vos tenés, Fernando, porque muchos van a hacer rehabilitación y es esencial, lo necesitan. Pero lo que yo te decía, por un lado, te obligan a cerrar. Por un lado, te obligan a hacer la cuarentena. Te dicen que te van a dar alguna ayuda económica, que en el caso tuyo, Nico, solamente para un gimnasio, para el otro no. Pero no tenés ninguna exención impositiva. Los impuestos te siguen llegando, los tenés que seguir pagando. Y si no los pagás, ¿qué pasa? Sí, seguramente. Mirá, una cosa importante que acabas de decir vos. Primero, lo de creer que el gimnasio es recreativo y no esencial, cuando, bueno, tanto Fer como nosotros nos dedicamos mucho a lo que tiene que ver con la rehabilitación. Nosotros dejamos gente que se operó de cadera y inmediatamente lo tuvimos que dejar abandonada en el tratamiento porque ni siquiera nosotros nos habilitan la kinesiología, que también tenemos una parte importante, ni siquiera la kinesiología está habilitada. Por lo tanto, yo sinceramente tengo una visión encontrada en este sentido, porque a mí me parece que la cuarentena está bien, pero cuando uno ve cómo hoy está en la calle y cómo se maneja todo el mundo por la calle y hay una cuarentena que ya nadie la cumple, entonces empieza a ser desleal para nosotros, porque, pará, a mí no me dejas abrir, pero la verdad que están todos en la calle. Entonces se empieza a tornar un poco difícil. Yo, insisto, a mí me parece que fueron buenas medidas que dieron ese muy buen resultado. Pero hoy en día veo que estando todos los negocios abiertos, nosotros, teniendo los recaudos necesarios, podríamos estar abiertos tranquilamente y sobre todo pregonando lo que tiene que ver con con la salud física y mental de la gente. Esto ayuda mucho a todo lo que tiene que ver con la salud física, como decía recién, pero sobre todo la mental, de gente que hace que más de 2 o 3 meses que está encerrada. La verdad que esto le puede ayudar y mucho. Por mi parte les quiero hacer la última a los dos, si me permitís, Turco. Tiene que ver con una suerte de impresión, de sensación que les pido a cada uno de ustedes, teniendo en cuenta lo que pasó en Cava, con la liberación, la posibilidad de que los runners salgan a correr en un horario acotado. ¿Creen que si se tomara una medida parecida en nuestra ciudad de La Plata, se produciría el desbande que se produjo ayer? Ustedes que están relacionados con la actividad deportiva, ¿qué impresión tienen? Yo creo que sí. Me parece que esto de poner solamente el filtro del horario es muy poco. Generó esto que vimos todo ayer. Sí, me parece que hay que buscar herramientas, sectorizar, será el número de DNI, buscar las formas, será el número del frente de la casa, no sé, habrá algún mecanismo que utilizar, y no pondría solo en una franja horaria, porque ayer, por la mecánica de trote, veía gente que hacía añares que no corría o no había corrido nunca, y como decía Nico, estaba buscando escapar del encierro y todo lo que genera desde el punto de vista psíquico. El sentimiento de libertad, ¿no? Algunos canales periodísticos de noticias, ¿no? De cable, les hacían nota a la gente que estaban allí caminando, corriendo, tal cual como decía Fernando, que se notaba que hacía tiempo que no realizaban ningún tipo de actividad física, y lo primero que te decían, sentimiento de libertad, me siento libre. Estaban como saliendo de la casa. Nico, ¿tenés la misma sensación? Sí, mirá, yo aparte de los gimnasios tengo un running team, y lo tengo hace ya un tiempo largo, por lo tanto mis alumnos están todos a la espera de
de alguna señal con respecto a esto. Me parece que el gran error estuvo, como decía Fer y como decían ustedes, en el horario que se puso. ¿Por qué? Porque en realidad vos estás poniendo de las 8 de la noche a las 8 de la mañana. Bueno, vos sabés que a partir de las 10 de la noche no va a salir nadie a correr, o a partir de las 11 de la noche no va a salir nadie a correr, por lo tanto se te acota de 8 a 9 o de 7 de la mañana a 8 de la mañana. Es muy corto el periodo que tiene la gente. Y obviamente que esa situación, entiendo que la gente sale desesperada a querer salir un poco de su casa. Entiendo que esto también va a ir mermando, porque la verdad es que, como decía Fer, si vos mirabas un poquito, ahí no había grandes deportistas ni gente que vos veías que habitualmente corría, ¿sí? Lo que querían era salir de su casa. Pero bueno, ante esas circunstancias lo que tenés que hacer es ampliar el horario. Dale todo el horario posible, porque si le das todo el horario posible vas a dispersar a la gente. Si la gente está hoy en la calle, entonces dale más horarios, más posibilidades, no se van a juntar. Pero bueno, sí entiendo que hay una necesidad imperiosa de salir, y cuando le das le das luz verde, van a salir todos. Por eso hay que hacerlo de una manera cautelosa. Fernando, Nicolás, gracias por estos minutos que le concedieron a Ciudadanos, ¿eh? Ale, ¿me dejás agregar una cosita? Sí, Vinculado claro. a lo que dijo, vinculado a lo que habló Nico respecto de la salud. De la misma encuesta que les hablé antes, el 80% de los encuestados está dispuesto a volver con protocolos serios, ¿verdad? Un Sí. 14% aún no lo sabe, lo cual ya estamos en un promedio realmente muy alto, y de toda la población, el 90% concurre a hacer actividad física por salud y por estado de ánimo. Por lo Ajá. cual nosotros caímos en una bolsa de estar en esto de entretenimiento, y nuestro rol principal está centrado en otro lado. Y no lo digo yo, sino que lo dicen las estadísticas de la encuesta. Sí, esto demuestra que Perfecto. es esencial. Exacto. Es una interesante observación. Bueno, ojalá que puedan volver a la actividad con los recaudos necesarios y que la gente que básicamente requiere de los servicios de ustedes pueda volver. Un abrazo grande a los dos. Muchas gracias, igualmente. Saludos a todos. Y así llegamos al final de un nuevo Ciudadanos. Programa muy nutrido, muy cargado. Gracias a todos y todas por estar del otro lado. Nos vemos el jueves que viene. Hasta entonces.